Los grillos, que es la proteína que yo estoy cultivando, se pueden alimentar de ciertos productos o subproductos de la industria. Sí. Pero ¿se podría o sería óptimo que tuviéramos una dieta basada en insectos o no? Sí, mira, O sea, directo así. justo... ¿Cuáles son los insectos más raros que has probado? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hambre Cognitiva. Ya saben, el podcast donde aprenden algo nuevo cada día. En esta ocasión tenemos un invitadazo desde el meritito Querétaro, amigo. Desde Querétaro. Sí, de la capital, ¿verdad? Sí, de Querétaro capital. Ok, pues bueno. Aquí está nuestro amigo Edgar Borol. ¿Borol se puede Borol, Botle, ¿está bien? decir? ¿Sí? Sí. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, sí, el que se te sea más fácil, amigo. Ok, pues él es ingeniero biotecnólogo por el Tecnológico de Monterrey. Así es. Me habías dicho que hiciste una maestría, No hice maestría. ¿no? No. ¿Cómo te pasaste directo al doctorado? Sí, es una modalidad que se llama doctorado directo. Ah, ok. Sí. No sabía. Sí, no, me la salté. Ah, ok. Y el doctorado también es en Biotecnología. En biotecnología. Sí, enfocada en alimentos y en proteína sustentable. Ok, pues bueno. De hecho, el otro día estaba leyendo acerca de los objetivos de la ONU, que es uno de esos, ¿no? Del desarrollo sustentable, acabar con el hambre. Bueno, el tema del hambre es como multifactorial, ¿no? Hay una crisis a nivel mundial de distintas cosas. Entrando así como de lleno, pues hoy, digo, también hay que reconocer que hay menos hambre que nunca, que producimos más comida que nunca antes. Y eso es algo de reconocerse de miles de años, porque sí son miles de años que hemos estudiado cómo hacer mejor y más comida. Y la realidad es que a pesar de eso y a pesar de que podemos producir tanta comida, hoy tenemos también un tema pues de logística, de que la manera en la que estamos produciendo proteína, pues nos estamos dando cuenta que no va a ser sustentable a largo plazo. Uh-huh. y pues también pues que no tenemos, digamos, muchos lugares de donde escoger proteína porque nos hemos dedicado a como domesticar 3-4 especies que solo son lo que estamos haciendo para asegurar que todos tengan comida, ¿no? Y sí. Que de esas 4 especies, ¿cuáles son? El pollo, ¿qué más? Digamos res, que cerdo. O sea, hay más obviamente a lo largo del mundo, pero las principales, por lo menos aquí en México, son pollo, Ajá. incluyendo también por ahí gallina, pero después va cerdo y pues res, al fin de cuentas. Res. Y hay hay cierto consumo de borrego, de cordero, en Europa hay algunos países que comen caballo incluso. Que es un problema, ¿no? Eso del bueno, no es el cultivo, que es pues la ganadería. La crianza. La crianza de animales. La crianza de animales, sí, bueno, tienen en cuestión de impacto ambiental, hay un tema que es, sobre todo en vacas y en rumiantes, que son, por ejemplo, las vacas y los borregos, tienen un tipo de digestión muy distinta a la nuestra, que es justamente cuando ves que las vacas siempre están masticando, es porque están rumiando su comida, así se le llama. Y es porque en su rumen, que es como uno de los que comúnmente llaman uno de sus 4 estómagos, hay bacterias que están degradando la celulosa del pasto que comen y eso producen su propia proteína, por así decirlo. Es decir, las vacas consumen su proteína no del pasto o de la comida que le das, o por lo menos no en su mayoría, sino de las bacterias que viven en él, y las bacterias se alimentan del pasto, generan proteína y eso lo producen en la proteína que absorbe después la vaca. Ok, o sea, se genera dentro del estómago. Sí. Y es un proceso muy fascinante incluso porque es como bastante cool de entender y como de verlo. Pero también tiene su lado secundario, que es al degradar esa celulosa, que son carbohidratos complejos, se libera metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Entonces, por eso dicen que los eructos de las vacas contaminan un buen, que es justamente porque pues libera el metano y eso hace que pues se caliente la tierra a largo plazo. Y como ya no son nada más 3 vaquitas las que tenemos, sino miles de millones. Sí. Ok. Se va acumulando. No sabía realmente de dónde venía eso del metano. Sí, justamente de ahí. ¿Solamente las vacas? Rumiantes.
¿Rumiantes? ¿Qué son los rumiantes? Todos los que tienen este tipo de digestión justamente. Okay. Y por ejemplo están los borregos, corderos. Y son los que tengo ahorita en la mente. Pero hay más, unos cuantos más. Ok. Sí. Es así como se produce la proteína en el estómago de una vaca. Bueno, entonces ese es el camino tradicional de cómo obtenemos la proteína. Sí. Aquí mi amigo se dedica pues principalmente a producir proteína a partir de insectos, ¿no? Sí. Insectos tales como... Déjate platico también un poco de cómo llegué ahí. Justamente como empecé a trabajar con este tipo de proteínas, con vacas y con rumiantes y monogástricos, que es como el contrario, ¿no? O sea, nosotros somos monogástricos, tenemos un estómago, igual los cerdos y los pollos. Porque siempre he tenido un tema como con la producción de comida y de proteína, porque creo que es una aberración que en 2022 haya gente muriéndose de hambre. Entonces, siempre desde que empecé la carrera y desde antes, como que mi tema fue crear proteína y mientras lo estaba haciendo en el trabajo, donde empecé a trabajar en nutrición animal, me gustaba mucho y lograba como ver que pues había para adelante, ¿no? Pero siempre estuvo como esta limitante de qué había en cuestiones ambientales y a largo plazo, y fue cuando conocí la proteína alternativa. Le llaman proteína alternativa a todas las alternativas que no son de fuente animal. Okay. O sea, soya, hay varias ya, pero... ¿Qué será? ¿Las vegetales? Las vegetales, ajá. Que son como las que estamos más familiarizados como proteína alternativa. Que son de venta común, sí, ¿no? Porque sí ya se ven mucho en los supermercados. Soya, bueno, el soya, por ejemplo, tofu ha existido desde hace miles de años como una fuente de proteína importante. Hoy está también muy de moda la proteína de chícharo, que igual más así. ¿El chícharo? Sí, la proteína de chícharo. Okay. Ahorita se está explotando mucho porque tiene propiedades muy buenas para la elaboración de alimentos, sobre todo bebidas. Ok. Bueno, están las vegetales, están otras que son las de insectos, que son con las que yo trabajo y que te platicaré un poco más, pero pues son proteínas que tienen la ventaja de ser animales. Entonces, a fin de cuentas, a pesar de que no son como tal un mamífero grande, podemos generar los 9 aminoácidos esenciales. Ok. Que es una proteína, está compuesta por miles de bloquecitos, que son los aminoácidos, que se unen en cadenas, y eso hace que la proteína sea, o sea, a fin de cuentas hacen una estructura compleja que llamamos proteína. De esos bloques existen 20, que son los aminoácidos, y de esos 20 aminoácidos, que son como nuestros bloquecitos de Lego, 11 los podemos generar a partir de la comida nosotros mismos, y 9 los tenemos que consumir, y son los que llamamos aminoácidos esenciales. O sea, yo como algo Ajá. que puede tener o puede no tener proteína, y esos 11 los obtengo a pesar de que sea el alimento que sea. Sí. Normalmente cuando tú comes una proteína tiene de todo, ¿no? Pero en general hay 11 que nosotros podríamos de cierta manera sintetizar. Auto. Uh-huh. Digo, obviamente necesitarías una fuente de nitrógeno y como varias cosas. No es lo ideal. Okay. Pero podemos sintetizarlos a partir, por ejemplo, de proteína vegetal. Y hay otros 9 que necesitamos sí o sí en nuestra alimentación. Y a esos los llamamos aminoácidos esenciales. Ok. Entonces, ¿tales como? ¿Cuáles serían? Lisina, leucina, metionina y no te quiero errar con los siguientes. Entre otros. Ok. Pero son 9. Son 9. Y pues están presentes en la proteína animal, más que nada. ¿Y no están en la vegetal? No en todas. Por ejemplo, la soya es una muy buena proteína. Vino, amigo. Ah, sí, perfecto. Y yo. Me encanta aquí. La soya es una proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales en distintas cantidades, pero digamos que es como una proteína aceptable para el consumo humano, ¿no? Okay. Pero fuera de eso, no hay como ninguna otra que conozca que tenga como los 9 aminoácidos esenciales. Entonces los insectos tienen esta ventaja que pueden acumular esos aminoácidos y tener esos aminoácidos presentes, y así nosotros al consumirlos podemos tener justamente pues todos esos que son necesarios para nuestra nutrición.
Ok. Los insectos... ¿Los insectos de qué se...? ¿De otros insectos? ¿De qué se ¿De qué se alimentan? ¿De otros insectos? La verdad es que es un... Depende del Es insecto. un mundo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, hay termitas, Ujú. que las termitas se alimentan tienen un metabolismo, de hecho, parecido al de... Bueno, no parecido, pero se alimentan igual de celulosa, como de madera, y eso hace que generen metano también, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, las termitas generan metano y por ende cultivarlas a gran escala podría generar calentamiento Lo mismo global. que Ajá. las vacas. Exacto. Pero bueno, no son parte de la naturaleza y pues ahí están y sus niveles son controlados. Entonces, Ok. son partes como de grupos trópicos que funcionan. Los grillos, que es la proteína que yo estoy cultivando, se pueden alimentar de ciertos productos o subproductos de la industria alimenticia. Llámese salvado de trigo, pedazos como... Ahorita nosotros, las dietas principales están con trigo, otros cereales y ciertos, pues sí, más que nada cereales y alguna que otra Cereales. fuente de proteína, pero A eso te refieres con una alimentación ideal, ¿no? Porque supongo que los grillitos de... sí, o sea, los grillos, pues tú los ves en tu casa, pueden sobrevivir de el pastel que se te cayó y el Ya. pasto que comen ahí y lo que encuentren, ¿no? Pero sí, Ok. o sea, justamente nosotros trabajamos para que la dieta del grillo sea Lo más óptimo. lo más óptima. Yo hago una comparación que no a mucha gente le hace ruido cuando les digo, pero tú te puedes imaginar a los animales, incluyendo a los humanos, como máquinas. Máquinas con procesos que Ujú. hacen que con ciertos inputs, con ciertas entradas, tengas X salidas, ¿no? Ok. Una vaca, por ejemplo, tú le das pasto, Ujú. agua, tierra para que camine y aire, y ella te va a dar metano, heces y carne, ¿no? O leche Ok. en su debido caso. Tú igual, lo mismo a un cerdo, un pollo, a una gallina, pero te da huevos. Y es lo mismo con el grillo. Y lo que pasa con los animales, así como con las máquinas, es que pueden ser más o menos eficientes. Y hay un Ok. factor que existe y que se usa mucho cuando hablas tú de eficiencia en la producción de proteína, que es el factor de conversión alimenticia, o se abrevia FCA, que es por cuántos kilos de comida me va a dar a mí 1 kilo de carne. Entonces, Ok. por ejemplo, tú puedes tener eh, un cerdo que puede tener, dependiendo de su etapa, una parte en la que tú le des por 1 kilo de comida, o por 5 kilos de comida, te den 1 kilo de carne. Ujú. Y entonces ahí puedes decir que su eficiencia es 5-1, ¿no? Entonces hay una regla más o menos general, que es que entre más grande el animal, menos eficiente es en la producción de Ok. carne o de alimento. Ok. Entonces, por ejemplo, con los grillos, podemos generar una alimentación que haga que ese factor sea lo más eficiente posible, a tal punto que podamos llegar que por 1.6 kilos de alimento produzcamos uno de carne de grillo o de grillo. 1.6 a 1. Ujú. Contra un 8-1 que puede llegar a ser la res, por ejemplo. ¿En serio? Sí. ¿Tanto? ¿Tanto comen? Tanto, y además si piensas que es celulosa, que se va a degradar y se va a generar metano, es como un poco preocupante justamente. Ok, entonces los grillos no producen... Los grillos no. No. Tienen un metabolismo en el que generan CO2 en cantidades bastante pequeñas. mínimas. Pero, y fuera de eso, o sea, pues, las heces son, de hecho, se usan como fertilizante. Muchas ok. veces las meten en... ¿Las heces? Las heces les llaman frass. Como los de los borregos. Sí, justo. Las procesamos y las vendemos como fertilizante también. Ok. Negocio redondo. Ojo ahí. Ojo ahí, Siempre- magnates. Pues siempre hay que checar. Ajá. Justo, no me acuerdo dónde escuché esta frase hace poquito que me gustó mucho. Ajá. Que es que un desperdicio no es un desperdicio hasta que se desperdicia. Entonces, si tú tienes las heces, no es un desperdicio si lo puedes usar como en otros distintos procesos o productos que puedas usar. Sí. Entonces, justamente del grillo, pues aprovechamos todo. Tenemos un procesamiento después
del grillo para poder separar incluso ciertas partes y hacer distintas harinas con distintas propiedades para distintos alimentos, Ujú. que ya después como que utilizamos para generar distintos productos. Ok. Entonces, a ver, ¿cómo es el proceso para obtener esa proteína? Porque, a ver, la res, pues es sencillo, ¿no? Le cortan un pedazo y te lo comes y ya. Pero aquí no los vendes así como tal, no vendes el pedazo el grillo como tal. El muslo de grillo. Ajá. Sí, sino que Yo pechuga de grillo. Exacto. ¿Cómo lo manejan? ¿Qué le hacen al grillo? Mira, tenemos una ventaja que es que el grillo en general es muy alto en proteína, el que nosotros cultivamos, que es Aketa domesticus, la especie, Okay. porque para esto hay como 100 especies de grillos. Ajá. Y tiene de 65 a 72% de proteína, dependiendo de cuánto le des de comer, qué le des de comer y en qué etapa lo quieras como sacrificar. Okay. Que es un tema muy interesante sí, que quiero tocar. Ajá, sí. ¿Cuánto tardan en Más matarlos? o menos un ciclo completo es como de 3 meses. Ah, ok. Y eso nos ha dado como también, no nada más a nosotros, sino como a la industria a nivel internacional le has dado como un plus porque un pollo, por ejemplo, que comemos o que compramos en la pollería, vive aproximadamente el 6% de su vida. Contra un grillo que vive alrededor del 90% de su vida. Ah, ok. O sea, la edad promedio de un grillo es 90, 4 meses. Más o menos, sí. Sí. A los 3 meses ya empiezan como... si los dejas 1 o 2 semanas más, empiezan a morir. Y Ok. Y pues obviamente tú no quieres que se mueran, porque si se mueren, no los puedes dar a consumo, porque pues pueden estarse pudriendo, puede haber ciertas bacterias que no quieres como que Ok. existan. Entonces los matas un poco antes y tienen una proteína más o menos del 68%, 70% en ese punto. Y los procesamos a través de un secado, bueno, de una desinfección. Para empezar, Primero, ¿cómo los sacrificas? Sí. Ajá. Bueno, primero, desde desde que empieza la granja, Ajá. llegan cuántos grillos. De hecho, ¿cómo se reproducen los grillos? Los grillos tienen un ciclo de reproducción curioso, que es cuando escuchan a los grillos hacer cri-cri, así el ruido típico del grillo, es justamente que están como entrando en etapa de apareamiento. Entonces, a esa edad nosotros metemos como unas, como incubadoras, o más bien como opositores, le llamamos, que es donde metemos un sustrato, que es como tipo una tierra con ciertos aditivos, en los cuales los grillos se van a aparear en ese momento. Hay un tema medio explícito de cómo sucede eso. hay aquí imágenes de cómo... Sí. Pero... ¿Es como tal un apareamiento entre un ser humano? O sea, es... No. Es mucho más rápido. Ok. Dura como segundos y no soy entomólogo yo, pero tengo bueno, no hay mucha diferencia. Sí. Y no es un maratón. No, sí. Ok, segundos. En segundos pasa eso. Pasa eso y se fertilizan los huevos. Ok. También tengo entendido que no hay como... Te digo, no soy entomólogo yo, entonces como esa parte de ciclo de vida no te sé decir, pero tengo entendido que hay como una absorción del líquido seminal por parte de la hembra. Ok. Se hace una fertilización del huevo y la hembra pone los huevos. Ok. Los pone en estos ovopositores que nosotros ponemos y después de 2-3 días los sacamos y los metemos en incubadoras. Ok. Entonces... ¿Que es donde aceleran el proceso un pues poco? aumentamos un poco la humedad y la temperatura para asegurarnos que sobreviva la mayor cantidad de huevos. Ok. ¿Aproximadamente cuántos huevos por...? Como 300. Son varios. Y, o sea, de esos más o menos tienes una supervivencia de 60-70%. Ok. Si lo haces muy bien. Que normalmente no es esa. O sea, un grillito que anda en la calle, No. si pone 300, sobreviven 10. Sí, justamente. Ok. Entonces nosotros los cuidamos para que haya la mayor supervivencia posible y de eso, pues todavía cuando son más chiquitos, Uh-huh. son muy susceptibles a cualquier cosa, a frío, a calor, a agua. Se pueden ahogar en los bebederos, tienes que tener cuidado con eso. Ok.
Pero bueno, entonces está esa parte, los crecemos, les damos una dieta dependiendo de su etapa en distinto ratio de macronutrientes, micronutrientes. Ujú. Y cuando llegan a la parte de sacrificio, lo que hacemos es apagar la calefacción. Los grillos tienen esta parte en la cual no pueden regular su temperatura corporal. Entonces, por evolución tienen un tipo de, digamos, hibernación que se llama diopausa. Siempre se me da el nombre. Diopausa. Diopausa. Ajá. En la cual el frío hace que se apague su sistema nervioso. Entonces es como una manera que ellos han desarrollado para sobrevivir a las noches. Por eso ellos siempre están en época de calor, ¿verdad? Sí. Ellos suelen ser como... y digo, hay una variedad distinta de grillos en cada región del mundo, de muchas. Pero específicamente sí aparece como en verano y es mucho de regiones tropicales. O sea que los que tú cultivas son más o menos como los que nos encontramos normalmente. Sí, de hecho es un grillo que es el Aketa domesticus, es como un poco negro, negro café. Y es originario de Asia, pero colonizó todo el mundo hace mucho tiempo. Y los tenemos en invernaderos, justamente, para controlar la temperatura. Y ya cuando les quitamos ese control de temperatura, se entran en esta... ¿Son incapaces de sobrevivir? Se entran en esta hibernación, o sea, se quedan como quietos, los cosechamos y los congelamos. Entonces digamos que de ahí pasan a... Es como una muerte lenta. Sí. Natural. Por frío. Hay muchos estudios y... Porque obviamente cuando, por ejemplo, si estás buscando entrar a un mercado de alimentos en el que se preocupan por el bienestar animal, que es esencial, pues quieres que sea como algo legítimo, ¿no? O sea, que no sea nada más bluff. Y hay estudios en los que se busca justamente y se ha medido el sufrimiento animal de los insectos en distintos tipos de sacrificio, porque han explorado varios. Y justamente este es como el más humano, ¿no? En el que hay menos como actividad neuronal y se puede hacer como rápido y no pasa nada. Y bueno, después de eso pasamos a un punto de desinfección. Después de la desinfección, que es con calor, pues los secamos y de ahí los molemos. Entonces hacemos como una harina. Y nosotros nos hemos especializado en el procesamiento. Entonces tenemos como distintas harinas y con distintas cualidades, con varios factores que vamos moviendo para obtener, no sé, una harina que sea un poco más alta en proteína, una harina que no tenga grasa o una harina que pueda solubilizarse, ¿no? O sea, tendría como que decirte varias, pero tenemos como ahí como un laboratorio en el que hemos logrado como estos distintos ingredientes que son buenos para ciertas aplicaciones. O sea, ya le meten otra cosa. No le metemos otra cosa, sino más bien... con procesos mecánicos puedes llegar a extraer ciertas pura, cosas. Sí. ¿Como quién dice? La proteína. Sí. Porque al final del día el cuerpo que ustedes muelen, el grillito, pues trae todo, ¿no? No nada más es proteína. Trae todo. Es una mezcla de aceites, que es más o menos 17%. Y el resto es una fibra que se llama quitina, que es propia del exoesqueleto. Bueno, no el resto. O sea, de ahí queda un 1% que pues, son... otros, bueno, como 3% que son cenizas, que son propios de los minerales. Pero el resto es la quitina, que es una fibra que es muy parecida. De hecho, es una quitina parecida a la que tiene el caparazón del camarón. Entonces, por distintos procesos sí podemos quitar la quitina, podemos quitar la grasa o podemos dejar solo la proteína, que es, pues, puedes hacer un aislado, puedes hacer un concentrado, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y el punto aquí es hacerlo con procesos sustentables para que justamente podamos tener una proteína más sustentable. El grillo tiene la nobleza de que sin mucho procesamiento puedes tener una harina alta en proteína sin necesidad de meter solventes o sin necesidad de quitar más cosas. Oye, por ejemplo, ahorita me dices tú que ustedes procesan el grillo para formar harinas, y de ahí hacen alimentos, ¿no? Sí. Pero ¿se podría o sería óptimo que tuviéramos una dieta basada en insectos o no?
Sí, mira. O sea, directo así. Justo, es un tema. Y si a mí me preguntaras como qué es lo óptimo, te diría un tipo Hakuna Matata y que tu fuente de proteína sean los insectos así puros, ¿no? De hecho, hay muchas culturas en el mundo que lo hacen. Creo que está alrededor de 1/3 de la población que ¿Ah, sí? se alimenta a base de insectos. Solamente que estamos nosotros muy occidentalizados. Eh, No sabemos de eso. Sí, y dato curioso, México es el país con más diversidad en insectos comestibles en Ok. el mundo. Entonces somos muy ricos en eso y y pues también queremos como rescatar esas tradiciones mexicanas. Pero a lo que iba, y yo que sí me acuerdo, Ujú. no me acuerdo qué estaba haciendo. Estaba diciendo No sé, del cómo procesan la harina. que si no era lo mejor comerlo solo, sí. Ajá. Ajá, sí, Ajá, directito. sí, pero nos dimos cuenta, y no es, digo, no es ningún hilo negro, es bastante obvio que eh, las personas tienen su vida y su cultura alrededor de su comida y sus alimentos, ¿no? O Ujú. sea, si la alimentación fuera una cuestión de intercambio de macronutrientes, como muchas veces nos gusta ver a los ingenieros o a los nutriólogos incluso, eh, no nos alimentaríamos de comida, comeríamos pastillas como con dietas balanceadas y ya. Mm. Entonces, hay como... o sea, nuestra cultura está 100% arraigada a la comida que nos da, pues, esta comida con la abuela o esta carnita asada, y hacer cambios tan profundos en las personas sobre eso es, te diría yo, imposible. O sea, a menos de que no tengan de otra opción, no va a suceder. Por lo Ujú. menos no como en la sociedad como generalizada. Y te voy a explicar lo que hicieron. Y esto es una historia que me contaron igual y que está en un libro que se llama Edible, muy bueno sobre justamente consumo de insectos. Ok. Que hace muchos años, bueno, no muchos años, acabando la Segunda Guerra Mundial, 1945-46, los japoneses vuelven a abrir sus restaurantes en California específicamente. Y entonces la gente que iba a estos restaurantes era mayormente japonesa. ¿Por qué? Porque ver el comer pescado crudo estaba mal visto, ¿no? Era como visto como una práctica arcaica. Ajá. Y lo que hicieron entre estos, digamos, productores de restaurantes de sushi fue justamente decir, ¿qué podemos hacer para popularizar el consumo de carne cruda o como no, de pescado crudo en este caso? Ok. Y dijeron, bien fácil, hay que esconderla alrededor de algo que sea conocido para ellos, en este caso el arroz. Y entonces, pues ellos van a ver arroz y pues lo van a poder probar y de ahí, pues vamos platicando, ¿no? O sea, como que sea un primer paso justamente. ¿Ah, sí? Entonces, de ahí nace el California Roll y del California Roll, pues nace todo El sushi. el fin del tabú de comer pescado crudo, ¿no? Hoy hasta es visto como algo muy fancy que te pidas un Ujú. pescado crudo, bueno, o sea, como un, ¿cómo se llaman? Sashimis. Ajá. Sí, sashimi. Y pues justamente de ahí fue como, a ver, entonces lo que tenemos que hacer es justo eso, ¿no? Agarremos los insectos, que pues es esta fuente de proteína que además agrega sabores muy buenos, la verdad. Y yo Sí está probé bueno. verlos, sí. ¿Sí? Fíjate que hay una teoría al respecto. El grillo específicamente, digo, yo he probado como todos los insectos que me he encontrado. ¿Alguna vez has agarrado uno así del Así bosque? como ¿No? bueno, o sea, del bosque, por ejemplo, pues los chapulines, ¿no? Que Los son chapulines. de recolección silvestre, los de Oaxaca, Los... son del bosque. Ajá, ok. Ajá. Pero así como que vaya pasando por mi cocina y lo aplaste y me lo coma, no. Oye, por ejemplo, las cucarachas, es así, no, sí. Fíjate que sé que en China, Se las come. las cultivan, pero las cultivan, De una manera les dan de limpia. comer y de ahí extraen, no me creas tanto, pero aceites que pueden ser utilizados incluso en medicina. Ok. Entonces, sí, o sea... Puede llegar a ser saludable una cucaracha. Claro. De esa manera. Sí, sí. Y en realidad si te vas como hacia el pasado, nuestros antepasados siempre comieron insectos. O sea, y digo, estoy hablando de 2000 años antes y ahorita te explico más o menos por qué. Porque
La teoría de la evolución marca que pues nuestros, digamos, relativos más cercanos, chimpancés, ciertos changos y primates, comen insectos, ¿no? Incluso los gorilas, que son estos monstruos todos fuertes, se comen los insectos, que antes se creía que eran completamente vegetarianos. Ok. Y lo que la teoría que hay detrás de qué pasó, por qué nosotros dejamos de comer insectos y por qué te da tanto asco ver una cucaracha, es porque nosotros al empezar a hacer cultivos, empezamos a domesticar ciertos animales y dejamos a otros atrás. Empezamos a hacer cultivos y cuando empezaron estos cultivos de maíz, que sí, de trigo, de lo que quieras, pues obviamente atraían insectos. Entonces los insectos fueron vistos como una plaga. Ok, como ¿no? invasores de nuestra comida. Como un signo de alerta de que pues están quitando tu comida. Entonces hay una teoría que dice que justamente de ahí nace todo este repudio hacia a los insectos, ¿no? Que justamente se comían nuestra comida y es como cómo los mato, ¿no? O sea, y la investigación antes de 2014 sobre insectos, todo es cómo matar insectos y nunca había sido cómo criarlos, ¿no? Y de ahí, alrededor de 2015 empezaba a subir justamente lo contrario, cómo podemos cultivar los insectos para hacer proteína de alta calidad. Oye, entonces a lo mejor primitivamente, como estamos estúpidos del cerebro, podría ser que sí. No pensamos en que un insecto es asqueroso, sino que primitivamente nuestro cerebro piensa que nos está robando la comida, que nos pertenece, porque es parte de la supervivencia, ¿no? Del humano. Sí. O sea, justamente como que este asco es como una respuesta que desarrollamos a lo largo de la evolución a ver que se robaba nuestra comida, ¿no? Este disgusto. Justamente, sí. Aunque sí, pues la verdad es que, no sé, a mí sí me dan mucho asco. Sí. ¿Sabes qué hubiera traído? Sí. Se me fue. Hubiera estado padre aquí Sí, estar aquí lleno están. de... Como no viste una película donde salen... Es una señora que cultiva... Es que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? De la película. Pero es una señora que cultiva puros grillos. Y se le sale de control. ¿Película? Ajá, es una película. Pero no, es que no me acuerdo cómo se llama, pero está... Ahora la quiero ver. He visto Bichos de Disney, muy bueno. Pero de ahí no. De ahí no me suena. Pero sí, digo, así fue como empezó todo el repudio hacia show. los insectos. Ajá. Interesante. ¿Hay algún otro insecto que tengas experiencia con él? Sí, mira, en el mundo, en general, se han domesticado, o bueno, cuando tú quieres domesticar un insecto buscas como ciertas características, ¿no? Uno, que sea una fuente alta en el nutrimiento que quieras, normalmente es proteína, no en todos los casos, pero proteína pues es algo que buscas principalmente. O sea, si tú tienes un gusano que sea 80% grasa trans, que la verdad no conozco por así decirlo, pues ¿para qué lo quieres cultivar, no? O sea, no quieres. Ok. Número 2, que sea fácil de reproducir o que lo puedas tener en cautiverio sin que sea como mucho show. Y número 3, que no sea una especie invasiva, porque podría llegar a ser potencialmente peligroso traer una especie que no es nativa a un ecosistema que sí lo sea, ¿sabes? Ok, que de repente nos invadan. Pues ha pasado muchas veces que los humanos introducen especies, sobre todo entre continentes, y terminan destruyendo la fauna local. Por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia se separó hace millones de años de Asia y las aves ahí evolucionaron para no poder volar porque pues no había depredadores en tierra. Y entonces, años después... O sea, se les quitó el miedo. Se les quita el no había miedo. necesidad de volar. No había necesidad de volar, dejan de volar y pues nada, estaban ahí caminando. Ahí tienes el kiwi, por ejemplo, que es de Nueva Zelanda, que pues nada, camina y muy chistosito el kiwi, by the way. Y empiezan las exploraciones a estas regiones del mundo y en los barcos vienen ratas, vienen conejos, vienen tal, y pues ha sido devastador, sobre todo en Australia se ve mucho y es una preocupación muy grande. Incluso se han hecho campañas de exterminio gigantes hacia conejos y hacia ratas porque pues están terminando con la fauna local.
Sí, entonces... Se hizo débil la fauna. Se hizo débil, sí. Supongo que sí, pero... Pues ya si nosotros intervenimos, creo que podemos intervenir para no terminar de destrozarla. Ajá. Pero, total, o sea... Esas son como las 3 cosas que buscas porque, pues... No quieres introducir como un insecto que no lo sea. Pero en el mundo hay como 4 que son como famosos. El grillo, que es el grillo doméstico, saqueta domesticus. Hay una mosca, que es la mosca soldado, que esta específicamente su larva tiene la capacidad de degradar materia orgánica en descomposición. Entonces eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque 1/3 de la comida en el mundo se desperdicia. Y tú podrías, digamos, teóricamente, porque hoy no es como muy legal hacerlo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, por cuestiones de salubridad, porque no se tiene totalmente evaluado, que es muy importante evaluar siempre todo antes de hacerlo. Pero podrías teóricamente darles ese 1/3 de comida que se queda, las larvas crecen en él, concentran la proteína y puedes generar harinas altas en proteína y en una grasa que es muy usada como sustituto de antibióticos en crianza de animales. Entonces eso ha como hecho mucho ruido y hay mucha investigación al respecto, que es la mosca soldado negro, nativa, por cierto, en parte en México. ¿Cuál más? El gusano, se me va el nombre en español. En español le dicen gusano de harina, creo, que su nombre científico es Tenebrio molitor, que eso es una larva también de un escarabajo, es un gusanito rosa, más o menos como, que serán como de unos 8 centímetros. Ese también lo cultivan bastante y se alimenta sobre todo como de residuos de avena o de cereales y uno que otro vegetal. ¿Cuál otro? El cuarto es el lesser mealworm, le llaman, que es... ¿Bris? Es otra... Digamos que hay tres gusanos que están en esa categoría. En inglés es lesser mealworm y super mealworm. En español es gusano de harina, gusanillo de harina, supongo, y super gusano y ya. Pero las especies científicas son Tenebrio molitor y el lesser es búfalo. Le llaman búfalo, ya me acordé. El búfalo, que es uno todavía más chiquito, pero ese tiene menos cantidad de grasa, entonces como que ha ganado cierto interés. En Francia lo cultivan mucho. Y el último es Sophoas morio, que hay una granja aquí en México que se llama Sofo, que los cultiva en Cancún. Estuve en el Shark Tank. Sí, sí. Pero, y esos son como los ¿qué dije? 5 que conozco así como más populares. Más populares. Ok. Son los que podrían ser los mejores insectos. Pues por lo menos por ahora, supongo. De los que hay prueba. Hay, por ejemplo, también quienes cultivan langosta o el chapulín y también le sale bien, pero tampoco no ha despegado mucho eso. No sé por qué. Yo creo que es difícil de criar. ¿Cómo se llaman los...? Uno que es una botana mexicana muy representativa, que son como unas lombricitas. Es el chinicuil. Chinicuil. Sí. Ese está bueno. Es muy rico, tiene sabor. La verdad es que ya cuando lo hacen botana ya no es saludable, ¿o sí? Pues si lo fríes con aceite, porque así me lo dieron a mí. Pues no tanto, pero la verdad es que, mira, o sea, como te digo, esto no se trata de un intercambio de nutrientes, ¿no? También hay como un tema de cultura y de cosas que hay detrás y de sabores que tenemos que agregar, porque a fin de cuentas es hacer la gastronomía más rica. Entonces, yo he probado chinicuiles, me encantan en salsa, es buenísimo, le da como un saborcito muy bueno. ¿Sabe como a ahí me supo? Creo, ya no me acuerdo, como una fritura, pero yo creo porque estaba dorado, o no sé. Sabe como fritura, pero tiene como un sabor muy diferente. Sí, es que fue hace mucho, la verdad, ya no lo recuerdo bien. Sí. Por ejemplo, el super gusano, el que te digo, el Sophoas, tiene muchísima grasa, tiene como 50% de grasa. Entonces tú lo tiras y se hace como tocino, o sea, suelta la grasa y se fríe en su propia grasa, sí. Entonces queda así como sí, crunchy. Pero sí, o sea, los insectos es un mundo y como que puedes buscar como distintas alternativas en ellos, entonces... Sí.
Que supongo que donde debe ser más típico esto del consumo, a lo mejor por allá por la India, por Medio Oriente, ¿o no? En Latinoamérica es una de las regiones más importantes. Pero donde se consume o donde se produce. Porque, o sea, más bien donde hay o donde se consume. Donde se consume en México llegó a ser, no te sé decir si ahorita, pero en un recuento que hubo en 2015, 2016, México era de Latinoamérica el primer lugar y Latinoamérica región era segundo lugar después de África. Ajá. Entonces en África está en primer lugar y después de eso pues está Indochina, sí, ¿no? Indochina es muy fuerte en consumo de insectos. ¿Será también que la pobreza determina un poco el consumo de las especies? No sé si pobreza, pero, o sea, creo que más bien estaba en varias culturas hasta que llegó Occidente y lo satanizó. O sea, en México era de lo más normal. De hecho, es de lo más normal. Y hay veces que ni siquiera lo conceptualizamos. O sea, el platillo probablemente de los más fifis, como se dice hoy, es el huevo de hormiga, ¿no? Los escamoles. Y es como súper caro. Y la gente lo come y saben deliciosos. ¿Sí te gustan? Sí, ¿a ti no? Nunca los he probado, la verdad. Son muy ricos. Bueno, a mí me gustan mucho. Pero, o sea, por ejemplo, son una cosa que ni siquiera ya conceptualizamos como insecto. Y lo es. Pero no lo conceptualizamos porque tenemos mucha influencia ya como de la parte occidental que no lo vemos como tal, ¿no? Y digo, en el sur del país se consumen también muchos insectos. Se consume chapulín. En los mercados de Oaxaca, no sé si has visto como las fotos que tienen así torres de chapulines. Está muy padre. También bueno, yo tengo familiares en Durango y pues allá se comen los alacranes. Uh-huh. ¿Tú los has probado? Sí. ¿Están buenos? Alacrán sí lo he probado. Que creo que hay como igual varios alacranes y escorpiones. Bueno, sí, debe haber sus especies. Ajá. Y yo me comí uno, así a la brava, que nada, estaba como horneado. Y sí, tenía un sabor raro, estaba muy crujiente. Tiene un exoesqueleto muy fuerte. Entonces siento que sí, como que hizo ese crunch. Le faltó cocimiento. Probablemente. O que lo pelaran. Le faltó una molidita. Que por ejemplo, justamente ahí también entra la parte como de investigación, ¿no? O sea, justamente en el laboratorio en donde estoy haciendo el doctorado, que es el Biofoods, estamos viendo como alternativas para poder hacer eso como más consumible, más amigable, ¿no? O sea, ¿qué tecnologías se pueden usar para que probablemente podamos separar ese caparazón fuerte del alacrán y poder separar pues la carnita del alacrán del exoesqueleto? Entonces, hay muchas tecnologías que se pueden usar, pero es cuestión de evaluarlas, porque nadie las ha evaluado. Entonces es la parte padre como de la investigación que estamos haciendo. Pues también es parte de que sea rentable, ¿no? Porque al final del día, ¿por qué comemos carne? Porque es rentable para el sistema, ¿no? Es rentable y ha sido rentable por la investigación que se le ha metido. O sea, tú te vas 1000 años atrás y la cantidad que consumía o que tenía dinero para comprar res era mínima, ¿no? Y ese porcentaje se ha ido aumentando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque hemos hecho la res más barata, porque hemos tenido mejores sistemas de producción, también porque se han metido subsidios, que es importante decir. Pero en realidad es un resultado de que nos volvimos muy buenos haciéndolo. Y para eso se necesita tiempo, se necesita investigación. El tema es que ahorita ya no hay tanto tiempo porque tenemos que producir la misma cantidad de alimento que hemos producido en los últimos 1000 años de aquí a los próximos 30 para alimentar a las personas que van a estar vivas en este mundo. Entonces, pues sí, tenemos la ventaja de que nunca había habido tanto avance tecnológico en la historia, entonces esperemos que podamos producir más alimento, distribuirlo mejor, que también ese es un tema, ¿no? O sea, en comunidades en África, específicamente, que es donde he visto que han habido proyectos muy interesantes, en donde la fuente principal de proteína para los niños es es suero de leche, que les dan en polvo importado de Europa o importado de países en otros lados de África, y eso les sale muy caro. ¿Suero de leche como el que usan para hacer proteína? Más bien como leche en polvo. Okay. Leche en polvo o botanas de suero de leche, o más bien barritas de suero de leche. Pero la leche en polvo es muy cara si tu país no produce leche. Entonces, en ciertas regiones de África donde no hay producción de leche o la producción de leche no alcanza, he visto proyectos
específicamente uno de la Universidad de Wageningen de Holanda, en el cual hicieron, capacitaron a la gente que estaba ahí para criar grillos y procesarlos y poder hacer su propia proteína y con ello hacer las barritas de leche en polvo que estaban importando. Entonces pasaron de depender económicamente y completamente para alimentos para niños de Europa o de distintos países que tenían más capacidad y poder hacerlos en comunidades locales. Entonces eso está muy muy chido porque empoderas a la gente para poder hacer su propio alimento y les das como las herramientas para poder controlar, pues sí, su seguridad alimentaria. ¿Qué tan difícil sería el yo poder fabricar? O sea, una persona común que no sabe nada sobre insectos, el hacer tu propia comida. ¿Sí a eso te refieres? Sí. En cuestión de dificultad, no te diría que es mucho. ¿No lleva muchos procesos? Te diría que es... te consume tiempo. Siento que es... Y en este sentido es como pues sí, como cualquier crianza de otro ganado. Si me dices a mí ahorita, ¿qué tan difícil es que tenga yo una granja de pollos en mi patio? Te voy a decir, pues probablemente, o sea, no te quite mucho, ¿no? O sea, hay gente que pues, puede tener ahí sus gallinas y chido, y les dan sus huevos y está chido. Pero sí te quita tiempo, sí te quita, pues, estar limpiando, moviendo cosas, dándoles de comer, sí, o sea, procesándolas, desplumándolas y tal. Siento que es algo parecido porque, pues, así que me digas física cuántica, no, pero pues es un ser vivo, necesitas darle agua, necesitas darle comida, necesitas limpiar su hábitat, necesitas que ver que no pase en frío, como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siento que si tú tienes eso y tienes el tiempo de hacerlo, lo puedes hacer. Okay. Y nosotros lo que estamos haciendo justamente es, o el modelo de granjas que tiene Grillum, que es nuestras granjas, es capacitar a gente en comunidades vulnerables y enseñarles a cultivar grillo como en un tipo de sistema de parcería, y nosotros les compramos el 100% de su producción a 5 veces lo que les comprarían la leche en ese mismo territorio. Entonces, okay. Se vuelve un buen negocio para alguien que está en el campo. Justo, para ellos, que está en el campo, que tiene un pedazo de campo probablemente chico, porque no se necesita mucho espacio a comparación de si yo quisiera comprar 3 vacas o 5 vacas o 10 vacas. Y al mismo tiempo no necesitas hacer suelo fértil tampoco. Y puedes recuperar el suelo a través del abono que se va haciendo del frass de los grillos. Entonces, nosotros... ¿Qué es el frass? Así le llaman a la popó. ¿Excremento? Ajá, okay. Al excremento de grillo. Ah, ok. No tengo idea de dónde venga la palabra ahora que lo mencionas, pero así le dicen y es con lo que funciona como el abono. Ah, ok. Y es que sí es cierto porque, a ver, yo tengo familiares que son de comunidad así, pues un rancho, pues. Y sí mencionan que les compran la leche súper baratísima. Entonces ya no es rentable para alguien que está allá a tener vacas. Sí, no es está muy cañona la situación, sin meterme como a temas políticos, pero o sea, todos los insumos para los productores de, pues sí, de leche y de distintas carnes han subido, ¿no? O sea, los cereales están carísimos. Los aditivos que se le meten a las dietas están carísimos, y la leche pues en México hay un sistema en el que hay un precio fijo, y sobre ese precio fijo te van dando como ciertos extras si tu leche tiene X porcentaje de grasa o si tiene tal. Depende de la calidad. Sí, pero como está estandarizado eso, digamos que no es un mercado, como dirías, abierto o libre en el cual oferta y demanda y con eso se fija el precio, sino que hay como un precio fijo y como que se está a base de eso como comprando la leche y vendiendo la leche, que digo, el gobierno lo hace desde hace muchos años con el propósito de que la leche sea accesible para todos o gran parte de la población, pero pues eso ha sido también en parte a costa de cómo viven de los comerciantes, de la leche, los productores, ¿no? Entonces eso está cañón, y
pues si nosotros ahorita estamos produciendo algo que se puede producir en mucho mayor volumen en ese mismo espacio, pues es más rentable para el productor cambiar su producción a una producción de grillos, si ya tiene la venta asegurada con nosotros y nosotros ya hacer pues toda la parte de qué es lo que haría la casa lechera, ¿no? Que es pues procesar. Sí, procesamiento y venta de alimento. Uh-huh. Entonces es 5 veces más rentable eso. Sí. Sí. Bueno, aparte que también, no sé, y ahí también es un tema, ¿no? Hoy estamos con 20 familias. 20 familias. 20 familias en Guanajuato y Querétaro que apoyamos con este sistema de parceros. Y estamos ávidos de crecer. Digo, tenemos un modelo que funciona y ha sido un reto porque, pues, así como tú estás aumentando tu producción, tienes que aumentar tu venta, ¿no? Entonces, pues es incursionar pues en explicarle a la gente por qué es mejor, cómo es mejor, que lo prueben, que se den la oportunidad. Y entre más demanda hay, pues nosotros podemos seguir creciendo más este tipo de sistemas. Y es que ahí tienes que convencer a los productores y otra a los consumidores. Exacto. Porque, o sea, nosotros al principio, la verdad es que al principio nadie nos creía, ¿no? Cuando les decíamos, a ver, vamos a hacer grillos, y con eso vas a poder hacerlo, o sea, era como, o sea, este chavito, ¿qué? ¿No? Pero ya con las primeras 5 de ahí fue creciendo y hoy creo que, por lo menos en la región en la que estamos, si llega a haber como alguna duda con algún producto, es como, güey, vente y vamos a la granja de acá de tu vecino, mira, lo hemos estado haciendo los últimos 4 años, funciona. Okay. Y la verdad es que no es un cambio muy drástico para los agricultores, es una inversión bastante baja y nosotros podemos igual como negociar el poner la granja en distintos escenarios y con eso como ayudarlos también a que puedan empezar lo más pronto posible. Ok, súper bien. ¿Cuáles son los productos principales que tiene ¿cómo? Santena. Santena. La parte de la granja que te digo que es Grillo, vende harinas y vende como varias harinas dependiendo de la aplicación. Para usarlas tú como quieras. Ajá. O sea, ¿es al consumidor o solamente a productores de alimentos? No, a productores de alimentos. Ok. Grillo es un B2B que le da a distintas marcas. Uh-huh. Y esas marcas hacen distintos alimentos. Para sus distintos productos recomendamos distintas harinas. Okay. Y una de esas granjas, o bueno, más bien una de esas marcas es Santena. Santena lo que hace es pues sí, es como la marca B2C que va a consumidor final. Y nosotros sí hacemos una harina que es específicamente para que pues tú puedas cocinar con ella en tu casa. Llámese licuados, llámese no sé, hot cakes, pasteles, lo que quieras. Oye, y la consistencia es muy parecida a una harina normal. Tenemos nosotros un recetario uh-huh. que lo hemos hecho como bastante bien. La consistencia de la harina como tal es como café. Yo diría que parece una harina más o menos parecida como canela, color canela. Y como una harina de nueces, más o menos entre ambas. Oye, que sí dicen que el grillo sabe como a nuez, ¿no? Sabe como a nuez. Sí, tiene un sabor anuezado. Por una vez leí que era por uno de sus aminoácidos que tiene como ese sabor característico. No, creo que era glutamato, ácido glutámico. Uh-huh. Pero bueno, tenemos esa, ¿no? Como la harina, que es así a consumidor final. Y tenemos pan, que hicimos pan de masa madre con la harina de grillo, en la cual sustituimos cierta parte del trigo en la formulación del pan por una harina de grillo. Esto con el motivo de tener un alimento que sea alto en proteínas, en fibra, y que además te pueda aportar cierto nivel de vitaminas y minerales esenciales sin tener que consumir carne. Y 2, porque creemos que justamente lo que te contaba hace rato es como una manera de acercar al consumidor a los insectos y a entender que pues, los insectos pueden ser sabrosos y pueden ser ricos y pueden estar en tu vida cotidiana, ¿no? O sea, como de una forma amigable. De una forma amigable. Y luego, ese fue el primer producto, tuvimos muy buena aceptación. Creímos que la gente no iba a querer que dijera grillos, pero cuando empezamos a hablar de proteína de insecto, a la gente le gustó mucho. Y bueno, de ahí pasamos a hacer unas galletas igual integrales,
que tuvieron bastante buen mercado también porque estaban como buenas, tenían chocolate y pues sí, como este sabor como anuesado. Y luego acabamos de sacar este último producto que es la pasta, es un fusilli Sí, la avisa. enriquecido con proteína de insecto igual. Y hicimos el balance con el propósito de que el 20% sea grillo. De tal forma que más o menos está, digamos que en la recomendación que tú tendrías de proteína para un alimento, ¿no? Más o menos para una persona normal. Y esto varía dependiendo de la persona, edad, sexo, actividad física. Pero más o menos la recomendación está entre 1 a 1.5 gramos ¿Por kilo? por kilogramo al día. Uh-huh. Entonces, si yo peso 70 kilos, ¿tengo que comer 100 gramos de proteína? Más o menos, sí. Más o menos. Y eso lo divides en todas tus comidas. Ok. Entonces, si tienes esos 100 gramos, digamos que tendrías aproximadamente, si haces 3 comidas, de 30 a 35. 30 a 35 gramos de comida al día. Y esta pasta tiene 25 gramos y entonces como que te ayuda a que de una que tendría aproximadamente una pasta normal está alrededor de 12 gramos. Entonces tiene como el doble de proteína y te ayuda como a alcanzar esos nutrimentos y que tú puedas ponerle una salsa pesto. Sin dejar la pasta. Ajá. Y tener justamente como un alimento completo. Ok. Está padre, ¿no? Es como lo que le estamos apostando. Es algo híbrido entre el carbohidrato, que normalmente está mayor compuesto. Está sí. En mayor presencia. Ajá. Sí, nos encantan. Ajá. Sí. Sí, justamente. Y ahí pasa como desapercibida la proteína que necesitas. Sí, pasa. Oye, perdón que te interrumpa. Pero también ahí es un problema que a lo mejor es más caro, ¿o no? Definitivamente sí. O sea, tú le estás agregando proteína y sí va a ser más caro a que si tú compras una pasta como sola. Ajá. Pero, pues si tú tomas en cuenta que le estás restando el precio de la carne que le podrías echar después, pues se nivela. Uh-huh. Claro que pues ahí pues tienes que hacer las comparaciones pertinentes. Pero más o menos, o sea, tampoco es así como lo más caro. ¿No? Ahorita nuestro paquete está en 130 pesos. Que pues comparado con una pasta alta en fibra, que porque también la tenemos alta en fibra, cuesta alrededor de 95, 105 pesos. Ok. Es un paquete grande, son 200, no me acuerdo cuánto es, 350 gramos creo. Okay. Oye, por ejemplo, el pan es pan de caja, ¿no? Al final del día. Es un pan como Bimbo, se puede decir. Hicimos un pan, pero lo que lo hicimos distinto es que era pan de masa madre. No sé si... ¿A qué te refieres con masa madre? Haz de cuenta que... ¿Qué es más bien, no? Yo sí. Y yo justo iba a hablar de fermentados. El pan es un fermentado de trigo. Y más o menos en la elaboración del pan, yo estudié mucho tiempo. Este último año mi investigación se centró en el pan justamente. Uh-huh. Y el pan lo que hace es que tú tienes el trigo que es alto en gluten. El gluten hace unas redes que llámalas como un chicle, ¿no? Entonces tú tienes el chicle que es propio de esta mezcla que haces tú de trigo o de harina de trigo y agua. Y le metes este elemento que es la levadura. Y lo que hace eso es que la levadura es un ser vivo, es un hongo. Que consume ciertos carbohidratos ahí que tiene de la harina. Y los convierte como nosotros en CO2 y energía. Entonces ese CO2 es un gas. Entonces ese gas se ve atrapado en las redes de chicle, que es el gluten, las redes de gluten, y eso hace que se infle. Entre otras cosas, pero esa es la principal. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos nosotros, porque nos encanta optimizar todo, es hacer una levadura que funcionara rápido y funcionara, digamos que rápido y que nada más hiciera este cambio de glucosa o de los carbohidratos que encontraba en CO2 y que inflara rápido, inflara bonito y se viera bien. Eso pues funcionó bastante bien y pues es como el pan que conoces hoy en día de caja. Okay. Pero antes no se hacía así y lo que hemos empezado a ver es que antes lo que hacían era agarrar el trigo,
molerlo, ponerle agua. Y el trigo por sí solo venía cargado con ciertas levaduras y bacterias que hacían su propia fermentación. Así como el vino, las uvas tienen en su cáscara ciertas levaduras y eso hacía que se fermentara el vino, el trigo trae ciertas levaduras y bacterias que hacen que se fermente el trigo. E infla. Ese es el proceso natural. Ya no es así. Natural. Ahorita la mayoría se hacen con levaduras industrializadas que, a ver, no tienen nada de malo y no quiero satanizar para nada como este tipo de levadura. Pero cuando tú tienes una masa madre, que es a lo que le llamábamos, es que tú tienes un frasco, por así decirlo, en el cual tienes esa mezcla de harina y agua que está viva y está haciendo una fermentación más lenta, sí, pero también más completa. Entonces hay carbohidratos que están más rotos o hay ciertas como... sí, o sea, hay macronutrientes que están más disponibles y minerales más disponibles porque se hizo esta fermentación más lenta. De manera lenta. El almidón está más roto, entonces provoca menos inflamación en el intestino. Okay. Digamos que es como más digerible. Ves que hay mucha gente que una cosa es la alergia al gluten, que no tiene nada que ver, y otra cosa es que hay gente que el pan le cae pesado y se inflama por este exceso de materiales no digeribles o que es como una harina muy cruda, por así decirlo. Entonces la masa madre lo que hace es como esta digestión un poco más completa de macros y eso hace que tenga como sea más digerible, tanto aminoácidos como carbohidratos como todos los componentes del pan. 2, que las bacterias que crecen ahí, que normalmente son bacterias acidolácticas y levaduras, aumenten en proporción y eso hace que sean más un pan más proteico y también que tengan componentes que sean buenos para nuestra flora intestinal, que se llaman postbióticos. Okay. Y 3, le da un sabor... está bien abstracto el concepto, pero sabe más artesanal, sabe como más a casa. ¿Sí? Más casero. Ajá. Bueno, también porque es a lo que te refieres, ¿no? Que no tiene tanto proceso como tal. Es más natural el proceso. Fíjate que, o sea, justamente tiene más proceso, pero el proceso, o sea, porque toma más tiempo, pero el proceso es un proceso natural. Exacto. Ajá, sí. No es un proceso de chispazo, es un proceso rápido. Justo. Entonces, esta masa madre se ha demostrado ya muchas veces que es más saludable y que tiene más vitaminas y más minerales disponibles. Y pues mira, si te vas a comer el pan, pues que sea un pan que te aporte vitaminas y minerales, no que sea un pan, digamos, que no tenga más aporte más que carbohidratos. Entonces, pues desarrollamos ese proceso y le agregamos justamente la harina de grillo para que sea todavía más alto el nivel de proteína que contenía ese pan de masa madre que ahora vendemos. Okay. Oye, entonces puede decir que el pan de caja tradicional que comemos es muy procesado, ultra procesado, se podría decir. Es que, mira, yo no soy persinado en cuestión de alimentos. O sea, muchas cosas de las que comemos son ultra procesadas. Y no creo que esté mal comer un pan. O sea, un pan así, el sandwichito de fiesta de primaria que era sin orillas, blanco y con queso y jamoncito y mayonesa. O sea, me gustaba, me encantaba. Y está bien, pero es una vez al mes. O sea, ese tipo de alimentos que probablemente no nos aportan más que carbohidratos, pues no te están nutriendo a fin de cuentas, más que dándote energía, que necesitas energía, pero no te están nutriendo. Entonces, ver las cosas como son, ¿no? O sea, una cosa es nutrición y otra cosa es, pues, obtener energía. Y o sea, no te diría que muerte al pan de caja, pero pues sí, si vas a buscar como un pan, que sea un pan que te brinde fibra dietética, que es buenísima, que te brinde, si puedes, un nivel de proteína, si puedes también minerales, que lo puedas checar. Vitamina B12 es muy importante, que por ejemplo el grillo se lo agrega al pan. La vitamina B12 es una vitamina igual, así como los aminoácidos, hay vitaminas que nosotros podemos sintetizar y otras que necesitamos consumir. Entre ellos la B12. La B12 es única y exclusivamente de animales. Y la agregamos
cuando alguien se vuelve vegano o vegetariano, es uno de sus principales limitantes y se tiene que suplementar. Y con el pan, con 2 rebanadas de pan, ya estás como con tu suplemento de vitamina B12 diario. Y es muy importante eso porque la vitamina B12, si no la comes, puede ser letal, o sea, a nivel morirte. Entonces, Ok. también buscar que tenga ciertos niveles de vitaminas y así. Siempre que, y creo que siempre lo digo, siempre que busquen como hacer un cambio, Perdón, ya. siempre que busquen hacer un cambio en la dieta, busquen a un nutriólogo que les ayude en la transición. Así si es, o infórmense bien. O sea, si no van a buscar al nutriólogo, mínimo que de verdad estén muy conscientes de lo que están haciendo, porque no es nada más dejo de consumir productos animales. Hay como un proceso y que tienes que tener ciertos como nutrientes que tienes que estar consciente que tienes que consumir. Ya sea de insectos o si va a ser aminoácidos esenciales de soya y lo vas a variar con X o Y, pero sí diría que es como muy importante eso y que lo estamos tratando de buscar con los insectos justo. Ojo ahí, veganos. No se vuelvan veganos por moda. Sí, no. Y yo no estoy en contra de los veganos para nada. O sea, creo que si una persona puede reducir su consumo de carne, incluso a cero. Está bien. Y que además hoy es un privilegio. Porque es caro. O sea, te lo De dice hecho, es alguien más caro, ¿no? te lo dice alguien que ha buscado reducir su consumo de carne. Es más caro. Alternativas. Y por eso digo como muy bien por los veganos. Pero sí que sea como con asesoría de alguien que le sepa todo esto. De alguien que sepa. Uh-huh. Sí. Es importante que no nomás nos aventemos al ruedo. Al chile, sí. Entre esos nutrientes, ¿cuáles son los que me decías que son esenciales? Aminoácidos esenciales. Aminoácidos esenciales. Mira, hay muchas cosas. Es que por ejemplo, hace 2 semanas vino un nutriólogo. Uh-huh. Me contaba de las proteínas, porque ahorita me dijiste que venden una proteína. ¿Es como tal una proteína la de grillo? Mira, tenemos la proteína. Le podemos llamar que es un polvo proteico, sí, porque tiene 65% de proteína. Okay. Pero tienes las proteínas naturales, tienes aislados de proteína, tienes concentrados de proteína y tienes aislados de proteína. Más o menos un aislado está después del 70%, entonces está bastante cerca de ser un aislado, no lo es. El grillo es naturalmente alto en proteína nada más. Okay. Está el aislado proteico, está el concentrado. El concentrado es el de 70, el aislado es el que es más de, no te quiero mentir, pero es como 85-90%. Okay. Y justamente esas proteínas están compuestas de aminoácidos. O sea, toda proteína está compuesta de distintos aminoácidos. Y sí, o sea, son esas 9 los que son esenciales, pero lo mismo pasa con las grasas. Hay grasas, nosotros necesitamos grasas para funcionar, sí o sí. Por más satanizados que estén en el mundo. También depende de la fuente. La fuente, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, nosotros no podemos sintetizar los omegas. Podemos hacer la mayoría de las grasas, somos buenos haciendo grasa, pero no podemos hacer omega 3, 6 y 9, que son esenciales para el funcionamiento del cerebro. Okay. Y cuando nos empezamos a mover como civilización lejos del mar, empezamos a reducir el consumo de estos omegas, porque son propios del pescado o son muy ricos en el pescado. Entonces, justamente, últimamente hay mucho más conciencia y hay productos adicionados con omegas que son buenos, pero la grasa, esa es esencial. O sea, no la podemos sintetizar, tiene que estar en nuestra dieta. También hay vitaminas, como la vitamina B12, que la necesitamos igual sí o sí, y esa la sintetiza. Es curioso cómo se sintetiza la vitamina B12. La producen las bacterias. O sea, simplemente las bacterias de la microbiota intestinal, que son los bichitos que tenemos en el intestino. Antes se le llamaba flora intestinal. Pero nosotros no producimos lo suficiente, no tenemos lo suficiente como para producir la vitamina B12 que necesitamos. Entonces lo conseguimos como la gran parte de nuestros alimentos de otros animales. Pero esos animales no lo
sintetizan ellos mismos, sino que lo consumen a través de animales más chicos. Y así es la cadena alimenticia hasta que llega al insecto, que es bueno concentrando la vitamina B12. Se lo come un animal más grande que hace que tenga más vitamina B12. Se lo come otro animal más grande hasta que nosotros nos comemos. O sea que se puede decir que el insecto es el animal, bueno, si es animal, sí va. Sí. El animal más, no, sí va. El animal más natural en cuanto a vitamina B12, porque es de donde viene. Pues viene de las bacterias que ellos concentran en su intestino, la vitamina B12. Ajá. Justo. Y hay suplementos de vitamina B12 que se generan en reactores como Pharma, que es, pues tienen una bacteria ahí generando vitamina B12 y aislándola. Entonces es como otra opción de consumir la vitamina B12. Que implica pues que te tomes tu pastillita diario. Pero pues sí, están esas opciones. Y sí, más o menos eso. Digo, también el grillo es alto en hierro, que eso es muy bueno, pero pues también se puede obtener de las espinacas, de distintos folatos, bueno, más bien de hojas. ¿Qué más? Calcio, varios nutrientes. La verdad es que es un superalimento. Sí. Oye, ¿cuáles son los insectos más raros que has probado? Los más raros. Fíjate que una vez estaba dando como un tour y me dieron un chinicuil, pero el chinicuil estaba vivo. Y eso fue como una experiencia muy interesante porque me dijeron como, que no te lo comes. Y yo no sabía si me estaban cotorreando así como de, este güerito me está retando. Entonces, probando mi punto, me comí un chinicuil vivo y fue un reto. A ver, o sea, soy un tronco en la comida, pero lo agarré y lo traté como de, o sea, y lo estiré y se estiró así el chinicuil, ves que es chiquito. Y dije, no puede ser, o sea, ya me lo traje. Eso fue como muy impresionante para mí. Mosca soldado la he probado, pero... ¿Cómo son las moscas soldado? Son moscas como tal. ¿De otro color? De un poquito más largas. Pero lo que se comen son sus larvas. Son unas larvas negras. No son muy agradables de ver. Lo que tú te comes. Ajá. Ah, ok. Pero La mosca como tal, ¿no? La mosca no. La mosca tiene un ciclo de vida muy corto, como de una semana. ¿Cualquier mosca? No sé si cualquier mosca. Pero es así. Esta sí, la mosca soldado son 7 a 11 días que se aparean, dejan sus huevos, se mueren. Okay. Y esos huevos se comen la materia orgánica, que te digo que puede ser pues desperdicio del alimento, y crecen y concentran la proteína. Eso igual lo desinfectas, lo secas y lo vuelves harina. Que algo interesante de los insectos es que tienen una temperatura corporal distinta a la nuestra. Y ahí te va porque es interesante. El pollo tiene una, digamos, temperatura corporal a la nuestra. Parecida. Okay. Eso implica que adentro de ellos puede vivir bacterias como Salmonella o E. coli. O pueden vivir Clostridium, que son bacterias patógenas para ellos. ¿Por qué? Porque pues eso es el ambiente que les gusta a esas bacterias. Okay. Implica que si tú tienes un pollo y no lo lavas bien o te lo comes crudo, puede ser susceptible que te comas esas bacterias. Y te enfermes. Y te enfermes. Que a ver, o sea, si lo hierves, no tienes tema, ¿no? Pero bueno, en ese punto es como algo. Y con los insectos, como tienen otra temperatura corporal, si tú te lo comes, la probabilidad de que una de las bacterias que vive adentro de ellos pueda enfermarte a ti es mucho menor. No estoy diciendo para nada que agarres una cucaracha y te la tragues. O sea, que no se confunda. Porque sí, ahí ya es un tema, ¿no? Porque normalmente decimos, guácala, el insecto anda por sabe dónde y tal. Pero entonces es al revés. Pero si tú lo tienes como cultivado en un lugar controlado, es muy poco probable que nosotros le contagiemos alguna bacteria y ergo que ellos nos contagien alguna otra bacteria. Que eso es algo muy conocido que se llama zoonosis. La zoonosis es cuando un animal le contagia una enfermedad a una persona. Llámese COVID-10, SARS-CoV-2, COVID-19, influenza aviar, influenza porcina. Todas esas enfermedades surgieron una zoonosis porque, pues, y digo, creo que dije ahorita puras virales. Bueno, Salmonella y E. coli, pero bueno. Son enfermedades que salen de un animal y se le dan a una persona y nos puede producir enfermedades. Entonces es muy poco probable, como son unos organismos tan distintos, que un
una bacteria o un hongo o un virus que vive en un insecto se contagia a un humano y viceversa. Entonces eso es una cuestión también como interesante cuando te pones a pensar en seguridad alimentaria. Porque, y aquí otra anécdota, por ejemplo, en México, la segunda proteína más consumida, tercera si cuentas el huevo. La tercera proteína más consumida es el cerdo. La segunda en cuestión de carne, después del pollo. Es el cerdo, ¿no? La tercera es el cerdo. Si cuentas huevo, creo que si cuentas huevo y leche es el quinto. Pero si cuentas carnes de animal, es el segundo después del pollo. Ok. Pero el cerdo, como lo hemos cultivado en todos lados y ha hecho como de las suyas, se originó un virus en China que se llama el virus de la peste porcina africana. Okay. No sé si has escuchado de él, pero te aseguro que si vas a cualquier aeropuerto hoy de México, de Estados Unidos o literal de cualquier lugar del mundo, lo primero que vas a ver en la aduana es un anuncio de no se admiten productos de cerdo. Porque es un virus que se desarrolló en China que tiene un porcentaje de mortalidad de cerca al 100%. Cabrón. Y no se contagia a humanos, pero sí mata toda la producción de cerdos que puede ser de un país. Entonces, se ha esparcido a lo largo del mundo y México se ha mantenido limpio hasta el momento de peste porcina africana. Lo que nos ha favorecido de una manera impresionante en cuestión de exportación de cerdo a China, a Japón, porque somos una zona libre de peste porcina africana. Okay. Entonces, hace 2 años y medio, aparece este virus en República Dominicana. Y fue, una crisis internacional porque pues cruzó el charco, ¿no? Entonces, un puerco mató miles de puercos. Entonces, Estados Unidos ofreció pagar a la gente que matara sus cerdos para que no se siguiera propagando. Porque, a ver, si llega al continente americano, y de verdad toco madera, no hay madera aquí, pero ¿qué pasa si eso llega a México y acaba con nuestra producción de cerdos? Estamos hablando de un país que ya tiene problemas de producción y consumo de proteína en poblaciones, te diría que más de la mitad de la población. ¿Qué vamos a hacer si la segunda fuente desaparece? Uh-huh. Pues quien tenga el dinero se va a ir a comprar o pollo o res. Lo que va a hacer que colapse completamente la producción de ambas, porque pues no hay suficiente producción para completamente sustituir el cerdo. ¿Y quiénes son los que salen al final más afectados? Pues la gente que no tiene para comprarlo, ¿no? Entonces es una cuestión de seguridad alimentaria poder tener y confiar en distintas fuentes de proteína y pues tenerla ahí de backup y de poder decir, ¿sabes qué? No hay, pero mira, aquí ya tenemos desarrollado esto. Y entonces es como una manera también de regresar la seguridad alimentaria a un país. Uh-huh. que ya la tenía porque teníamos los insectos y éramos entomofágicos y éramos muy ricos en esa parte, ¿no? Y digo, no es... En la antigua Tenochtitlan, a lo mejor. No quiero como irme a una cuestión de... Es culpa de los españoles, pero... españoles... Pero que no, para nada. A ver, somos mexicanos, somos mestizos y hemos nacido de la riquísima cultura española y también la riquísima cultura mexicana y azteca. Y yo sí me he hecho... Pero sí, ¿no? Ajá. De hecho sí fue desde ahí. Sí, pues sí. Ellos sí. Solo no quiero polarizar. Ok, pero... Bueno, pues está interesante cómo podemos cambiar a fuentes alternativas de... Uh-huh. Fuentes alternativas que ya eran que también conocidas. Es, por ejemplo, algo muy importante en cuestión de proteínas alternativas. Porque sabemos que los insectos son seguros, porque se han consumido por millones de años. Porque no es la única fuente, ¿no? Hoy se cultivan... Y hay cosas bien chidas. Si me preguntas, hay leche vegana que se hace a través de bacterias que son transgénicas y que pueden producir la proteína de leche en bioreactores y hacen una molécula específica idéntica a la leche. Uh-huh. Y se puede vender como leche, que es idéntica molecularmente a la leche, sabe igual a la leche, pero no hubo un animal involucrado. Eso está chido. Pero... Carísima. Hoy, Hoy. Porque hay una predicción de Reino Unido que marca que para 2050, para 2030 más o menos, la carne vegetal
que es la que vemos hoy, va a costar lo mismo que la carne animal. Entonces de ahí, digamos que en 30 años, el consumo de proteínas, tomando en cuenta insectos, vegetales y estas que te digo que son fermentación de precisión, que incluye también la carne de laboratorio, no sé si has escuchado. No. Bueno, todas estas proteínas alternativas, ahorita te cuento, pero para no perder el hilo, todas estas proteínas alternativas aproximadamente para el 2060 en una proyección marca que van a ser el 50% del consumo de proteína a nivel mundial. Okay. Esto está cañón porque pues estás hablando de que hoy prácticamente el 99.9% es consumo animal y que en menos de 30 años eso va a cambiar a la mitad. Entonces está muy cañón. Bueno, que también... No, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero ya ves que luego hacen sus convenciones donde prometen ciertas cosas y no se hace nada. Exacto. Sí, no. Sí. Como últimamente, ya ves que hubo la convención de la ONU. Ajá, que es contra el cambio climático. Ajá. Y siempre hacen la misma convención y siempre hay peor resultado. Sí, es muy triste. La verdad es que, o sea, mira, la ONU ha hecho esfuerzos, yo creo que ha tenido una buena intención y esfuerzos sobrehumanos, pero a ver, si no te puedes poner tú de acuerdo con tus compas para una posada, ¿cómo esperas poner de acuerdo a todos los, países del mundo y en cuestiones que, o sea, ¿cómo le puedes decir a países que depende su economía totalmente de la del ganado? Sí, exacto. No, pues es que sí. Entonces ha sido un tema y te digo, podría hablar horas al respecto, pero la cuestión de cambio climático hoy es urgente. O sea, la realidad es que la meta de 1.5 grados centígrados, que era lo que habíamos dicho, que era el límite para poder para que las consecuencias del cambio climático no fueran desastrosas, o sea, no la vamos a alcanzar. Prácticamente, hay quien dice que sí. Para 2030, ¿no? Toda la evidencia marca que no la vamos a armar. La nueva meta es 2 grados centígrados. Y, o sea, limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. Esto ya sacrificando el desplazamiento de millones de personas. O sea, la pérdida de biodiversidad. Y si te metes a verlo, la verdad es que es muy desesperanzador. A mí específicamente es un tema que me arraiga mucho y que me da mucho coraje. Pero... ¿Lo del cambio? Lo del cambio climático, sí. Pero al mismo tiempo, o sea, volteas a ver y dices como... Híjole, ¿y cómo le digo a México? Que la mitad de su población vive porque puede darse leche y con eso darse proteína que le cambie su proteína a la mitad de los habitantes. La verdad es que sí, también. Los cambios se tienen que hacer a fondo, pero a través de ayudas de gobierno que no se están dando. Y está muy cañón. Está muy... Los gobiernos no apoyan. No, definitivamente no. Y me atrevería a decir que casi todos los del mundo, la verdad. O sea, no ha habido como un país... Creo que... O sea, que al 100% haya hecho como un cambio así de fondo. Porque ha habido países que llegan o que tienen metas muy ambiciosas de Carbon Zero Emissions, pero al mismo tiempo es como, tienes 1 millón de personas. O sea, de que tenemos nosotros 120 millones. Necesitamos 120 veces el esfuerzo que estás haciendo tú, ¿no? Entonces es como, tengamos como en cuenta también eso. Es como algo súper multifactorial como que tener en cuenta. Sí, países pequeños, ¿verdad? Que, pues sí. No, el mismo impacto no va a ser el mismo impacto que un país tan grande. Exacto. Como... Que he visto estrategias, por ejemplo, que valen la pena destacar. El país que más ha contaminado en el mundo, China, tiene una estrategia de Carbon Zero para... No 2050, año, ¿no? Pero muy, muy ambicioso. Y eso sería como muy bueno para todo el mundo, literal. Pero sí, o sea, las consecuencias del cambio climático están. O sea... creo que inundaciones alrededor del mundo han sido desastrosas. Y lo peor es que las personas que pagan eso muchas veces son países que no generan ni el 1% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Porque son comunidades más, digamos, vulnerables a cambios climáticos.
Oye, es que se ve que es bien poquito, 1,5 grados No o 2, manches, no, pues pero cambia todo. con ese poquito afectaría Todo. terriblemente, Todo, ¿no? todo, todo. Es que todo está en un equilibrio así. Haz de cuenta que es así. Yo me lo imagino como esos puentes, ¿has visto los que ponen TikToks de pasta y que le ponen peso encima? Así Ay. como que le ponen un ladrillito y se desmadra todo el puente. Así está así el cambio climático en este punto. Estamos a 1 grado centígrado de valer madre. Sí. Pero también te estaba contando de las alternativas de carne, que es esta carne de laboratorio. Ujú. Es una cosa, es una chulada. O sea, está muy padre. ¿Cómo la hacen? Aíslan células que tú dices de cerdo. O de Aislar, vaca. que en grandes Ah. rasgos, ¿qué significa? Aislar. Pues prácticamente que tú tienes un músculo, haz de cuenta, tú tienes pechuga de pollo, por decir algo, y esa pechuga de pollo está compuesta de 50 distintos tipos de célula, ¿no? Por decir algo, el número es mayor. Pero tú aíslas célula A, B y C, que es la de la pechuga y la de, pues, el tejido conectivo entre pues, la pechuga, que hace que se haga como, pues sí, como fluffy. Entonces tú las aíslas y a esa célula tú la metes en un caldo que tiene minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos, que ahí está el verdadero reto, Se reproduce. y hace que se pueda reproducir y puedas tener un tanque lleno de células de pechuga de pollo, por así decirlo. Ok. Y eso está muy padre, pero la verdad es que pues es todavía Ok, hay como a mucho ver, para adelante. ¿cómo? ¿Se hacen pechugas de pollo idénticas? Sí, son células de pollo que estás No. creciendo. O sea, digo, estoy haciéndolo como si fuera muy fácil. En Sí, realidad sí, es sí. como creces el músculo, creces la grasa y luego le imprimes y haces como que quede como la pechuga. Y, o sea, biológicamente es lo mismo. Tiene células de pollo y eso hace una pechuga de pollo que tú puedes vender. De hecho, hay un restaurante, una startup, es una startup en Reino Unido, me parece, Ujú. que hace carnes de laboratorio, pero en lugar de utilizar estas, porque, a ver, evidentemente hoy es carísimo, carísimo de París, Sí, sí, pero lo que hace ellos es como para ofrecer esta experiencia nueva y diferente, es aislar células de animales como jirafa, o de elefante, o de león, que no matas al león ni al elefante ni tal. Ok. Entonces las aíslas y están reproduciendo la carne, entonces tú puedes ir y comprar carne de león sin haber matado a un león, evidentemente. Ok. Entonces, esa tecnología se llama tecnología de tejidos y tú puedes como crear tejidos distintos. Y se ha aplicado para muchas cosas y en realidad es algo súper prometedor igual en proteínas alternativas y tejidos. Porque, por ejemplo, también pueden reproducir córneas en reactores y sacar córneas y se pueden trasplantar porque son células de córnea. Ok, ya. Es la llamada ingeniería de tejidos. Ingeniería de tejidos. Que sí. también sirve para los humanos, Sí, para justo. regenerar Piel, partes. ojo, córnea. Pero está más experimentada en los animales. Pues miren, alimentos específicamente es fácil porque o sea, una cosa es que yo reproduzca células para que te lo pongas en la córnea, que tiene que ser perfecta, o sea, no puede ser más que perfecta. Ujú. Al que yo imprima un Una pechuga de pollo. bistec que pues medio está triangular y todo, Mm. o sea, como que en ese sentido hay más margen de error. ¿Ya hay, diría yo. ya hay ribeyes así? Sí, ¿Sí? Hay dos empresas que he escuchado en México No. que lo están haciendo en Monterrey. Una amiga que se llama Valeria Salinas está haciendo con una startup que se llama Micromeat y están Micromeat. creciendo proteína de cerdo. Y ¿Y la has probado? No. no, esas no, nunca he probado carne de laboratorio. Me Ok. gustaría mucho. Pero sí, hay dos. La otra, no me acuerdo cómo se llama y me van a matar, pero hay otra que igual hace carne de laboratorio. Acaban de empezar ambas, o sea, tampoco estoy diciendo, o sea, llevan 2 Está algo años. nuevo. Y es bien chido ver como ese tipo de iniciativas en México, porque, Sí, ¿no? porque está muy chido, sí. Qué loco que pasemos a comer eso. Está muy cañón, ¿no? O sea, y parece ser que va como de los retos, así como de los retos de los insectos son unas cosas, de los retos de esta carne cultivada, creo que está esta parte de ir contra completamente el trend de ahorita, que es una alimentación más natural, más saludable, que tengan carne crecida en el laboratorio.
Sí, ¿verdad? Sí. Ese es el reto, ¿no? Digo... Porque ahorita, de cierta forma, la ciencia y la tecnología se ha involucrado en eficientar los procesos para que los animales cada día sean más, no sé, rentables. Y eso, sí. eso, de hecho, es eso, ¿no? Es todavía llevarlo a un nivel más... Más arriba, porque sí, ya sin... Que, por ejemplo, otro de los retos, y este es un reto técnico de la carne cultivada, es que, a ver, o sea, el pollo no está ahí de decoración. O sea, el pollo tiene un sistema digestivo que digiere la comida y hace que los nutrientes sean fáciles de absorber por las células que están en el pollo. Uh-huh. Entonces, si tú ves otra vez pollo máquina, tiene un proceso que se llama proceso de rompimiento de proteínas. Tiene otro que es proceso de no sé, de hidrólisis, bla, 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 bla. Y hasta que llega el proceso en el que se absorbe la célula. Uh-huh. Y esa célula con el eso músculo puede reproducirse y hacer 2 células y crecer el músculo. Ok. Entonces, si tú sacas el proceso que es la célula para multiplicarse nada más, significa que todos los procesos que hay antes, de cierta manera, tú los tienes que hacer. O sea, tú no le puedes echar a tu tanque soya para que crezca la pechuga de pollo. No, tú tienes que agarrar la soya, la tienes que hidrolizar, la tienes que romper, la tienes que hacer digerible, la tienes que separar de compuestos que pueden ser tóxicos y se la tienes que dar a la célula. Entonces, en esta visión de que es una máquina, pues el reto está en hacer que esta parte de... Que todos los procesos in vitro, o sea, afuera del animal, sean más eficientes que lo que hace el animal. Que yo siempre he dicho que hoy día, o sea, lo más eficiente que existe en el mundo en cuestión de procesos es la célula. O sea, produce energía, es autosuficiente, puede hacer tal. Y pues está cañón. Y creo que es el reto, como hacer que se pueda hacer en el laboratorio más eficiente y más fácil. Qué loco. Está muy loco. Es la ambición del ser humano de siempre sentirse Dios. Ahí tengo un libro que se llama Homo Deus y de Muy hecho bueno. habla sobre... ¿Ya lo leíste? Sí. Me gusta. Me gusta mucho. Ya tiene tiempo que lo leí. Pero sí tiene puntos interesantes. Puntos que... Justo habla sobre cómo el humano quiere llegar a ser Dios. ¿No? Con eso da a explicar que quiere llegar a dominar todo. En algún punto. Pero mira, hoy, o sea, hoy creo que nuestros problemas son claros. Nuestros problemas es que estamos produciendo muchísimos gases de efecto invernadero. Nuestros problemas son que estamos acabando con la biodiversidad. Y creo que es algo que tenemos que atacar, independientemente de que nos sintamos lo que nos sintamos. Lo tenemos que atacar antier. O sea, es algo que ya estamos atrás. Sí. Y entonces hay un sinfín de opciones para hacerlo. Y creo que es muy bueno esto. Y que siempre que se usen las opciones que sean más viables. Siempre y cuando pues sean más sostenibles, ¿no? Porque luego también están como estos popotes que salieron que eran biodegradables y terminaban contaminando más que los de plástico, o que su huella de carbono era mayoría, como, güey. Entonces, creo que cambiaba el color, ¿verdad? Sí. Y la sensación así que la pruebas y se te deshacía se te hacía así como cartón, horrible. Creo que es como importante como buscar que estas soluciones, o sea, a ver, ya hicimos la ganadería, ¿no? O sea, ya nos salió como nos salió. Aprendamos de eso y hagamos una ganadería mejor, hagamos, incluso en los mismos animales, porque hay técnicas de crecimiento de ganado que son mucho menos contaminantes, o hay formas de reducir la huella de carbono de una granja muy rentables, y es como, a ver, o sea, evolucionemos a una agricultura sustentable y a una diversidad proteica en las cuales haya miles de opciones, en el mejor de los casos, y que la gente pueda escoger lo que más le guste, y que con estas miles de opciones los precios sean accesibles para la gente que no tiene para qué comer, que con distintas opciones podamos recoger todo lo que se desperdicia de la industria de alimentos y procesarlo otra vez, llámese insectos, llámese hidrolizados, el sobre de leche en algún punto de la historia era un desperdicio y hoy es la proteína más codiciada del mundo. Entonces, justamente eso, o sea, como hacer
hacer esta economía un poco más circular y poder tener como varias opciones de proteína para que la gente tenga que comer. O sea, ese creo que es el goal máximo. Sí. Debería de... estaría, fíjate, yo creo que nadie, bueno, no nadie, sino muy pocas personas saben que por ejemplo, que hay otras fuentes, ¿no? Que hay otras, que no nomás es la carne, que no nomás es el cerdo, que no nomás es el pollo. Estaría padre que hubiera hasta como una herramienta que te dijera, mira, de esta, o no sé si ya la haya, que de esta planta obtienes esto de proteína, que contiene lo que decías, los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. De este otro alimento tienes esto, tienes lo otro. ¿Hay algo? ¿Sabes qué? O sea, sería lo mejor. Hay bases de datos muy grandes y gratis que puede consultar cualquiera. Hay uno que es Food Data Central de la FDA que tiene todos los nutrimentos uno por uno de cada proteína. Pero creo que lo que falta de fondo es educación nutrimental. O sea, que la gente sepa lo que necesita y eso es lo difícil. O sea, por ejemplo, y hablando de algo un poco distinto, la ley de etiquetado, no sé si te acuerdes, hace unos años no existían estos octágonos de exceso de calorías y tal. Teníamos unos rombos que tenían un numerito y un porcentaje. Esos rombos te daban 100 veces más información sobre tu salud que lo que te dice el sello de exceso de calorías, carbohidratos y tal. ¿Por qué? Porque te decían, esto tiene tantos miligramos de sodio y requieres el 40%, y es el 40% del aporte que necesitas en tu día. Entonces, si tú conocías eso, podías regular tu consumo de sodio a través de esos porcentajes. Pero hoy se cambia la norma. ¿Por qué? Porque el problema real no es que la norma estaba mal. El problema real es que la gente no lo entiende porque no ha habido educación al respecto y no hay como esta conciencia sobre qué aminoácido tengo que comer. O sea, y entonces es como un balance de... No es que no exista la información, sino que... La gente no lo entiende. Y digo, no es su culpa, pero no lo entiende y eso hace que pues no lo quieras. O sea, ocupe espacio en tu etiqueta. O sea, yo podría poner en mi etiqueta de harina de grillo que tiene, no sé, los minerales X, Y, Z y una lista gigante que la tengo. Y ¿sabes qué? Tengo estos aminoácidos y además de estos aminoácidos tienen esta digestibilidad. Y hacer una etiqueta, hacer una ficha de 5 hojas. Digo, bueno, no de 5 hojas, pero una muy completa. Pero la realidad es que no hay un impacto real para el consumidor final porque no lo lee, no lo entiende. Para la mayoría, y sin generalizar, es lo que he notado y en mi opinión. Sí. Y es que también es un problema que, a ver, la pobreza está cañona, ¿no? Y no es como que cualquiera pueda acceder a un nutriólogo que le interprete y que le diga qué es lo que tiene que comer. Sí, y hay lugares en los que conseguir Coca-Cola es más barato que agua. O sea, ¿cómo debates eso? O sea, no hay manera. Entonces, creo, y regresando a lo mismo, creo que es tener muchas fuentes de proteína, que los precios se mantengan más bajos, que podamos tener mejor seguridad alimentaria y que podamos llegar a más lados. Que si en el monte de, no sé, del estado X, en el pueblo Y, no se pueden criar vacas, que pueda haber una granja de grillos que pueda ser autosustentable esa comunidad en proteína. Entonces, de esa manera, no requieres que llegue un helicóptero con agua. Con agua, sino... bueno, con agua evidentemente sí, porque necesitas agua, pero con leche en polvo y puedes producir tu propia proteína. Eso está muy chido. Siento que es como mi visión de a lo que le quiero tirar con este proyecto. Que sí, de hecho, eso de los grillos, ¿dónde es más... ¿qué se podría decir? ¿Dónde más se aceptaría el cultivo de grillos? ¿O dónde sería lo mejor? ¿Tal en un rancho? ¿Tal en una Mira, montaña? ¿Hay algún lugar donde...? Normalmente buscamos lugares tropicales, altos en humedad y con calor.
Se pueden hacer adaptaciones muy fáciles, la verdad, en cuestión de hacer invernaderos y poder controlar la temperatura un poco, o incluso en lugares muy fríos meter calentadores de gas o solares o lo que quieras, Ujú. y con eso poder hacerlo. Entre más tropical, como regla general, entre más templado el clima y con humedades altas, mejor se van a... o menos cosas vas a tener que controlar. Que por ejemplo es una cosa que nos ha hecho como ruido, que no reclamamos en este punto, pero hay granjas de insectos muy grandes desarrollándose en el mundo, en primer mundo, en Canadá, en Europa y tal, y es como... ¿En climas fríos? Climas fríos por... así como... Y de hecho, uno de los inversores de una de las empresas más grandes de insectos y de cultivo de insectos es Ay, se me fue su nombre. Robert Downey Jr., Iron Man. ¿Ah, sí? Sí, invirtió en grillos y justamente están haciendo una de las granjas más grandes de grillos en el mundo. Pero es en un clima frío. Entonces es como... Y sin conocer ahorita obviamente ellos sus procesos internos, porque se acaba de terminar la planta, es la planta más grande del mundo. Espero de verdad que ese cultivo sea un cultivo sustentable y que no sea nada más como un lavado Ok. de O sea, puede ser imagen. que... Ajá, porque lo usan para eso también. ¿No? Ajá, o sea, a ver, si estás en un lugar con menos 30 grados centígrados y tienes que meter toneladas de gas al día para poder llegar a una temperatura ideal, Ok. Ya no es sustentable. O sea, no es. O sea, por más grillo que sea, no lo es. Entonces, espero que estas granjas nuevas que se están haciendo en lugares no tan cálidos, no tan húmedos, pues puedan ser sustentables por procesos que sean, no sé, calentamiento a base de paneles solares. O sea, que se tenga siempre como esa idea de energía limpia. Que no se vuelva algo nada más como prostituido por el nombre. Sí, ¿verdad? Se usa mucho para eso. Sí. Como lo de ahora del mundial, que le llamaban el sports washing. Que solo usaban el evento de la FIFA, el evento del deporte que a todo mundo le gusta, para limpiar la imagen de Qatar. Yeah. Al ser un país que, no sé, digo, yo no soy para juzgar, pero que se habla de que no respeta los derechos de las mujeres, etcétera. Sí. Entonces, también puede ser por eso, ¿verdad? Somos muy buenos en marketing, más de lo que somos en muchas cosas. Entonces, estuvo el greenwashing, estuvo el pride washing, ¿no? También. El Pride. Estuvo, sí, esto que dices, sport washing, o sea, como que ha habido... El marketing se nos adelanta de repente y pues no, hay que tratar que sea lo más coherente con lo que hacemos posible. Sí, el greenwashing. Es eso, ¿no? De lo de verde. Sí, el greenwashing es como esta parte Popotes. que cambiaron como de repente todo a color verde. Así que era como la petrolera y ahora la petrolera es verde. Y era como, güey, no por eso es sustentable. Y sí, ¿verdad? Quizá por eso Pemex, Bueno, creo que Pemex es verde por México, pero sí, o sea, muchas marcas. O las marcas que se pintan de Pride en junio y luego es como... Sí, nada más es Quítalo. para la imagen. Sí. Para ganarse a la gente. Sí. Interesante. Pues bueno, amigos, ya conocen un poquito más a nuestro amigo Edgar Bottle. Me gusta. Él se dedica a todo esto del cultivo de grillos y aparte investigador en todo esto de los alimentos basados en insectos, ¿se puede decir? Sí, ¿no? Sí. Pues esperemos que hayan disfrutado este episodio. Yo creo que aprendimos mucho. Ahí próximamente estaremos en algunas otras colaboraciones. ¿Algo más que quisieras agregar, amigo? Pues invitarlos a que sigan el proyecto en Santena MX, o en mi página también de divulgación de ciencia, en lo que estoy hablando de todo esto que es Bottled Science. Uh-huh. Nos faltó hablar de eso. Sí. Pero ahorita lo ponemos en la descripción, que es pues, prácticamente una página de divulgación científica. Para que se den una vuelta. Todo lo que hago. Y darles las gracias a todos y gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti. Vamos a brindar por en este momento. Ojalá que les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos. Gracias. Bye.